Hola, buen día. Mi nombre es José. Yo soy el fundador y editor de Agency.com. El día de hoy vamos a hacer un breve diálogo, breves apuntes para un periodismo científico. Para empezar, debo aclarar que no soy un periodista de formación, esto es que no estudié en una universidad. Esto, pero he ejercido en el ámbito y tengo algunos años de experiencia, tanto como lector de textos académicos y científicos, como de medios internacionales, agencias informativas y medios locales, y sobre todo el tratamiento que se le ha dado a estos textos, a estudios, incluso tanto médicos como científicos. ¿Okay? Vamos a tomar de referencia la práctica cotidiana de la cobertura de temas científicos que hacen los medios digitales o incluso la prensa tradicional. Dejaremos aquí una máxima que no necesita mucha explicación, sino una constante repetición, reflexión de esta frase. Okay. La frase, la máxima es: la verdad absoluta no existe. Esta frase seguramente ya la han escuchado anteriormente y deben siempre partir de ella para cualquier texto o información científica. La verdad absoluta no existe. Llévenla a su corazón y a partir de ella debemos pensar en nuestra redacción, en la cobertura que vamos a hacer. ¿De qué? De lo que sea. De cualquier estudio. No importa la procedencia, la fuente, de dónde venga, la verdad absoluta no existe. Si viene de Harvard, si viene de la NASA la información, si viene de China, si viene de un científico reconocido, la verdad absoluta no existe. Esto más adelante lo van a ir viendo por su cuenta. Ahora, a las personas podría confundirles nuestra forma de referirnos sobre un estudio, que no sea determinante o fielmente, sí, el hecho de que no sea determinante un texto, que no sea demasiado certero, a muchas personas les confunde. Pero no hay otra forma de manejar la información. Todo esto está en duda. Si viene un estudio para decirte, bueno, más adelante vamos a ver los ejemplos, eh, vamos a decir una vulgaridad, no sé, por ejemplo, que la carne de las vacas locas produce una enzima en el cerebro que nos beneficia a largo plazo. Afirmar eso en una redacción te pone en bastante riesgo y tienes que considerarlo. Y por más que suene verídico, mientras tú no sepas reconocer, para empezar, la fuente, el procedimiento que utilizó para llegar a esa conclusión, y no tengas mayor margen tú como periodista, como comunicador, como un redactor, para realmente validar eso, porque seamos sinceros, tú no eres un validador de la información, tú no eres un experto en ese ámbito, tienes que limitarte a tu chamba, que es la comunicación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, yo no sé si en las universidades dicen todo esto, pero yo lo que veo en la práctica, en la realidad, en la mayoría de los medios digitales y prensa, es que esto, si lo vieron en la universidad, sinceramente, no se nota. No se nota. Hay muchísimos, pero cuando digo muchísimos, hay un 80%, no sé qué porcentaje, estaría malo decirlo. Ahí, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo no usar información, inventar un porcentaje de la nada. Hay un porcentaje mucho más alto de los artículos que son que hablan de información científica y no, ni siquiera te pueden decir de dónde procede la información, mucho menos te van a decir cómo se llegó a dicha conclusión. Por lo tanto, ni siquiera deberíamos tomar en cuenta sus estudios, entre comillas. Y bueno, este lenguaje que se utiliza para darle tratamiento a estos temas llega a confundir a las personas. Es algo que tenemos que tener en cuenta y debemos tratar de confundirlas un poco menos. Algunos editores que quieren ver muchos números van a intentar decirnos: tienes que tener un lenguaje más claro, más conciso, más directo, más afirmativo. Sí, pero hasta cierto punto. Hay cosas que no puedes afirmar. Tú eres un redactor. Tienes que recordar quién eres y qué estás cubriendo. Entonces hay que darle lugar a las cosas. No lo dices tú, no es una verdad dada, lo dice un estudio de fulana universidad en dicho tiempo. Tú no sabes si en 10 años eso va a cambiar. Tienes que recordar la frase: la verdad absoluta no existe. Y bueno, continuamos. Ok,
También podría confundir a las personas que no sea determinante este lenguaje usado, o que no seamos nosotros fielmente creyentes de una investigación realizada por los estudiantes o doctorantes de una universidad prestigiosa. Sin embargo, por más que sea de una universidad prestigiosa, por más que sea de una institución bastante sólida, la verdad absoluta no existe. Hay muchas contradicciones y si ustedes estudian la historia de la ciencia, si ustedes estudian, si van a una hemeroteca incluso, se van a dar cuenta cómo hay bastantes contradicciones a lo largo del tiempo en toda la información. Bueno, continuamos. Lo que hoy se señala como verdadero, como si falla, mañana tiene detalles que vulneran la realidad pasada. Y esto nos lleva a uno, quedar como falsos informadores, como personas que suponen. Dos, informadores que no tienen una capacidad avanzada de manejar la información. Eh, yo creo que ese punto 2 es muy importante para los redactores que trabajan en una redacción entre comillas mediocre. Yo digo entre comillas porque yo no soy quien para validar si esa redacción es mediocre, ¿no? Mediocre en el sentido de que manejan una información pobre. Recuerden esa parte 2. Los informadores que no tienen una capacidad, eviten quedar como informadores que no tienen una capacidad avanzada de manejar la información. Puede que tú no sepas nada del ámbito, pero sabes cómo manejar la información, cómo manejar esa redacción. Y que se sepa, no que no sabes, sino que estás delegando muy bien la información, no lo dices como una verdad absoluta. ¿Okay? La 3, no quedar como viles productores de noticias falsas. Y eso es algo que el algoritmo te lo va a reclamar todo el tiempo. Te va a tumbar, es muy posible que te tumbe el artículo. O, al contrario, si favorece en algo político, eh, te va a apoyar el algoritmo. Es muy chistoso, pero recordar que esos algoritmos actualmente, en esta época en la que estoy hablando y años anteriores, pues proceden de una empresa y esa empresa está en cierto país, no está descentralizada por todo el mundo y los intereses de ese país afectan de cierta manera políticamente a la empresa y a su vez al algoritmo. ¿Por qué digo esto? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Hace unos meses China hizo pruebas de un sol artificial y surgieron cientos de noticias falsas al respecto. Una de ellas era que donde se miraba un supuesto sol que se elevaba, que emergía desde la Tierra hacia el cielo, lo cual era falso, pero el algoritmo benefició a esas noticias falsas, el algoritmo de Facebook, siendo más conciso, y resultó que la noticia falsa tuvo mucho más impacto que las noticias reales del suceso. ¿Por qué? Sabrá, sabrá Dios. O sea, sí tengo una respuesta para eso, pero no es el punto del día de hoy. Bueno, ya vimos qué es lo que no se debe hacer. ¿Cómo se resuelve todo esto? Vamos a tomar la frase de nuevo. La verdad absoluta no existe. ¿Y cómo se resuelve todo eso? Bueno, hay que interiorizar esa frase y partir de ella como una reflexión. Por ejemplo, llega a mí un estudio que afirma que todos los planetas del sistema solar giran alrededor de Júpiter. Es una posibilidad, ¿no? Llega esta noticia así y la verdad absoluta no existe. Y podría ser real que todos giren alrededor de Júpiter. O otro ejemplo, que la enfermedad de las vacas locas beneficia a la salud cuando se consume su carne con moderación. O, por ejemplo, algo muy chusco, que constantemente aparecen noticias de este tipo, que el sexo oral ayuda a prevenir el cáncer o que se ha descubierto un meteoro que se impactará con la Tierra. En todas estas noticias que llegaron a nosotros, normalmente los editores que son malos te lo mandan no desde la fuente, sino que te lo mandan desde un noticiario el cual tuvo mucho éxito y apareció en los rankings de top de las noticias más vistas, las noticias más en tendencia, más impactantes. Entonces esa fue la forma en que llegó a ti la información. Tu trabajo sería en ciertas ocasiones verificar dicha información. Si tu trabajo no es verificar la información, sino ser un simple redactor, un simple replicador de eso, pues ya tendrías que ver cómo es el estilo de tu redacción. Si eres un ghostwriter, un escritor fantasma en esa redacción, no tienes ningún problema con eso.
lamentablemente es muy posible que te piden que repliques la información tal cual, lo cual está completamente mal, no es científico, estás contribuyendo a hacer algo completamente... es la actitud contraria a lo científico. No estás buscando la verdad, te están pidiendo que digas mentiras, ¿ok? Si no es tu caso, si tu nombre está ahí, ya hay implicada una responsabilidad tuya. Entonces yo te sugeriría que intentaras verificar de dónde procede la información. Es lo más básico. Es lo más básico. Si no puedes o no tienes el tiempo de eso, entonces pues el, el emisor inmediato de dicha información es el noticiario que te mandaron. Entonces hay que echarle la culpa, entre comillas, a que, mira, güey, todo esto que está aquí que te estoy diciendo lo dijo este diario. Y es un supuesto, es un estudio, es algo que, o sea, tienes que tener una serie de frases o palabras, tú las tienes que formular, yo no te las voy a decir, tú tienes que formularlas porque es tu chamba como redactor, saber cómo tratar esos. Puedes checar en mi medio, en agency.com o en otros medios cómo lo hacen. Tienen frases que formulan, tú puedes crear tu propia frase o puedes, si quieres ahí, chuteártela, copiar la otra, ¿no? Y bueno, esta información en la mayoría de los medios no se maneja como suposición. Esto es muy importante. Como una suposición. Por ejemplo, simplemente poner la palabra según, porque es verdad. Perdón, no es una verdad. Según un estudio, según el medio fulano, según es lo más básico, usar el poderoso según. Eh, no se maneja como una suposición ni como una teoría, porque a veces también el redactor queda impactado de que no, es que es un estudio científico. Es un estudio, es un estudio, un estudio es un estudio. Y es muy extraño que una verdad absoluta hoy en día llegue por una sola persona, ¿ok? En un solo momento dado, en un solo estudio. Normalmente tiene que haber muchísimos estudios posteriores que confirmen lo dicho. Entonces, ninguna verdad es absoluta, recordar eso, y adjudicarle todo esto al estudio realizado por fulano. No invalidar tampoco, no se trata de eso, sino decir que eso es lo que fulano hasta el momento ha concluido, a lo que ha llegado, no necesariamente es una verdad, ¿ok? En algunas ocasiones se toma estos estudios, o más bien la fuente de la información, como verdadera, como válida, por defecto. Lo dijo la NASA, así es, así es. Esto es que una persona, que podría ser yo o tú, validamos una fuente y replicamos el mensaje sin dudarlo. En algunas ocasiones te mandaron una noticia de un periódico fantasma que dice según la NASA y tú le crees y no vas a la fuente a verificar si realmente la NASA lo dijo. Ahí también estás cometiendo un error. Si ya luego entras al portal de la NASA y te das cuenta que en efecto la NASA lo dijo, también la NASA tiene su historia, aquí perdón, pero también tiene su historia de que algunas veces ha anunciado ciertas cosas y no han ocurrido, y relacionadas a meteoros. Y ahí sí, perdón de nuevo, porque eso es lo que yo he visto en noticiarios ajenos a la NASA. ¿M? Porque era en una época en la que yo no estaba metido en las noticias, entonces ahí tendríamos, para evitar continuar replicando noticias falsas, ahí tendríamos que ir a verificar la fuente. Sé que va a sonar muy obvio para muchas personas, pero en la práctica, en el cotidiano, te das cuenta de que comunicadores de prestigio no lo hacen. No lo hacen. No verifican las supuestas fuentes que manejan otros diarios. ¿Ok? Entonces, ojo ahí. Esto que les estoy contando es un grave error cuando no conocemos la fuente, creemos sin dudar en la fuente solo porque es conocida o prestigiosa o popular. No, esto está cabrón. Solamente porque es popular debe ser cierto. Aquí cabría decirles que existen los, ay, los antiguos... híjoles, me fue.
las antiguas falacias que ya habían sido estudiadas por tanto griegos como romanos son poderosísimas en la información. Y existe una, no recuerdo cómo se llama, no recuerdo si es falacia ad benedictum, no recuerdo cómo es, pero es la falacia de la autoridad, que porque lo dijo una figura de autoridad debe ser cierto. Esa es una de las grandes falacias y hay que tener ojo con eso. ¿Por qué? Porque no hay verdades absolutas. Punto C. No verificamos el procedimiento de cómo llegó a esa conclusión. Eso es algo más avanzado. No todas las redacciones te van a permitir hacer eso. Pero ya si estás en una redacción de alto calibre, te van a pedir lo mejor sería que verificaras cómo se realizó el procedimiento. Esto no significa que tengas que ser un experto. Digamos que esto es un estudio sociológico. Yo no necesito ser un sociólogo para verificar el procedimiento, porque tú eres un comunicador. ¿Qué significa esto? Tú vas a comunicarle al público. Está este estudio y el estudio se realizó en tal población, tal cantidad de personas entraron en ese estudio. Esa es la muestra poblacional que se tomó de referencia es tal. No sé si me voy a entender. Entonces, otra forma de cómo se realizó, cuál es el procedimiento para llegar a dicha conclusión es qué tipo de herramientas se utilizaron en este estudio. Y todo esto se lo comunicamos al público. Y el punto D, que es el último que puse aquí, no le damos un margen de error o una posibilidad de que esto puede ser errado o se necesitan más estudios. Esto es otro error, otro gran error. Cuando no le damos un margen de error a un estudio que se ve muy prestigioso, que ya lo publicó todo el mundo, ya lo publicó Harvard, ya lo publicó, etcétera, etcétera, grandes dinosaurios de la ciencia, y nosotros como comunicadores decimos es válido, ya lo dice tal. ¿Cómo le damos un margen de error a esto? Si nosotros somos nadie, entre comillas, para decir que esto es verdad o no. Bueno, la temporalidad, por ejemplo. Tomar de referencia que en estos años, en esta época, se ha llegado a esta conclusión. Ahí estás dejando una pauta para decir, en estos años, en esta época, y es algo completamente real. Se ha llegado a esta conclusión, no sabemos si en el futuro vaya a haber otras conclusiones que contradigan esto, o que lo refuercen, o que le den otro giro, porque es muy usual que esto ocurra. ¿Okay? Ocurrió con el café, ocurrió con el tabaco, seguirá ocurriendo con muchos otros productos que consumimos. Me refiero a los estudios que se hicieron de ellos y su consumo y los daños que nos causan. ¿Okay? Todo esto parece bastante complejo para redacciones pequeñas donde se le exige al redactor ser veloz muy rápido. Y yo digo que no se preocupen. Lo que no sabes, a veces, en ocasiones, lo que no has verificado, en ocasiones está a tu favor en la redacción. Para empezar, en cuestión de tiempo. ¿Ok? Pero debes decirlo. Debes decirlo y debes saber expresarlo. No vas a decirles, la letra no lo leí. Así no, obviamente no. Debes encontrar la frase para decirlo de forma sutil y amable al lector que no ha sido tu redacción, no ha sido tu medio el que está diciendo esto, el que se está cargando con la responsabilidad de que esto sea verdad o no. Simplemente así. Lo dijo fulano, según ellos, se cree. ¿No? Utilizar frases clave que den eso, que den ese aire de que esto es lo que se cree o lo que se ha llegado a concluir por X o Y. El tratamiento que le darás a tu texto es sumamente importante. Si no sabes verificar o no tienes la información para verificar la información, esto también debe quedar claro en el mismo texto. Bueno, creo que hasta ahí son los breves apuntes que dejo en esta ocasión para un periodismo científico o un acercamiento más bien al periodismo científico según lo que yo veo en la práctica cotidiana de todos los medios de comunicación, al menos los que se manejan aquí en México. Hay unos medios internacionales y hay algunas agencias que lo manejan mucho mejor, eso es sumamente obvio, pero es necesario ir dialogando más de estos y
Les agradecería que si ustedes ya tienen más experiencia en esto, si tienen algún consejo para otras personas, sean muy amables de compartirlo con nosotros, conmigo, para empezar. Primeramente seré su primer lector y con otras personas que estoy sumamente convencido de que es necesario seguir hablando de esto. Y bueno, sin más que agregar a estos apuntes para un acercamiento al periodismo científico, agradezco mucho su tiempo y les mando un fuerte abrazo. Saludos.